Que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Comenzamos este compacto informativo destacando que según un reciente informe de Secodat, un 49% de los niños, niñas y adolescentes atendidos por el Servicio de Atención Psicológica Crecer sin Violencia en el primer trimestre de 2021 presentaron alteraciones del estado de ánimo relacionados con cuadros de ansiedad y depresión. El documento titulado Somos Noticia, capítulo Salud Mental 2020-2021, reveló que el riesgo e ideación suicidia en esta población pasó de 21,24% en 2020 a 25,93% en 2021. Secodat ha ofrecido más de 7.512 consultas de atención psicológica gratuitas desde su fundación, de las cuales 4.365 fueron en 2020. 66% de las personas atendidas este año fueron menores de edad. En otras informaciones, la Asamblea Nacional Chavista escogió y juramentó la tarde de este martes a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Entre los 5 principales figuran Alexis Corredor, constituyentista, Tania de Amelio, rectora del Consejo Nacional Electoral el año pasado, Enrique Márquez, diputado de Un Nuevo Tiempo, Pedro Calzadilla, exministro de Educación Universitaria, y Roberto Picón, ex asesor político de la Mesa de la Unidad Democrática. Electoral principal, ciudadano Pedro Enrique Calzadilla Pérez. Como primer suplente rector electoral, ciudadano Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil. Como segundo suplente rector electoral, ciudadano Saúl de Jesús Bernal Peña. Postulado por las universidades. Como rector electoral principal, ciudadano Roberto Antonio Picón Hernández. Como primer suplente a rector electoral, ciudadano Conrado Ramón Pérez Briceño. Como segundo suplente a rector electoral, ciudadano León Antonio Arismendi Anuel. Es todo de la propuesta, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por su parte, los partidos políticos de la plataforma unitaria rechazaron la directiva del Consejo Nacional Electoral, elegida este martes por el Parlamento chavista. No debe imponerse unilateralmente el árbitro electoral. El CNE, así como el resto de las condiciones electorales, deben acordarse para que todos los podamos tener elecciones libres, justas y competitivas, indicaron en un comunicado difundido por el Centro de Comunicación Nacional. En ese sentido, el presidente interino Juan Guaidó destacó que las consecuencias de querer imponer un árbitro electoral serán las mismas que en 2018 y 2020, arrastrar a Venezuela a un desastre mayor. Hoy, desde esta plataforma unitaria y esta Asamblea Nacional, estamos unidos y firmes por un camino claro. Elecciones libres, justas y verificables, aseveró Guaidó. Entre tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral por considerar que son contrarias al Estado de Derecho democrático y la independencia de los poderes políticos del Estado. Almagro indicó que esta ilegitimidad de origen vicia de nulidad sus actos y decisiones, así como cualquier legislación que aprobará. En noticias de salud tenemos que la Conferencia Episcopal Venezolana informó que desde marzo de 2020 y hasta el mes de abril han contabilizado 201 contagiados y 24 fallecidos por COVID-19, entre los 2.002 sacerdotes presentes en Venezuela. La cifra de los contagiados representa 10% del total del clero venezolano, mientras que los fallecidos a causa del virus, 11,9% de los contagiados y 1,2% del total del presbiteros en el país. Por su parte, el médico cirujano pediatra y expresidente de Clínicas Caracas, Amadeo Leiva, destacó hoy en RCR que Venezuela tiene un atraso muy grande en cuanto a la vacunación anti-COVID y que eso debe ser la mayor prioridad para la administración de Maduro. Si cada persona necesita 2 dosis, podríamos decir que solamente hemos vacunado 425,000 personas. Eso es absolutamente pero muy bajo. Estamos en la punta de la cola final de toda Latinoamérica. No hay país en Latinoamérica que haya puesto iguales o menos vacunas que nosotros. Es decir, estamos sumamente retardados, con un programa bastante, vamos a decirlo, desordenado, para no hacer otra exposición.
el personal de primera línea, que en todos los países es el personal sanitario, todavía hay más de 50% de ese personal, especialmente los que trabajan en clínicas privadas, que no han podido recibir la vacuna. Por ejemplo, en el Hospital de Clínicas Caracas, donde yo ejerzo la pediatría, los anestesiólogos fueron excluidos, los cirujanos fueron excluidos, los traumatólogos excluidos, los pediatras excluidos y los ginecostetras excluidos. Cuando usted revisa la estadística venezolana de la cantidad de médicos fallecidos por COVID, esas 5 especialidades que yo le mencioné son las primeras 5 causas de fallecimiento como especialidad por COVID. Asimismo, el médico Amadeo Leiva insistió en que el sector salud y las personas mayores de 60 años deben ser prioridad sin excepción para aplicarse la vacuna anti-COVID. El personal sanitario está muy expuesto y no es solamente el médico, que es lo que yo he reiterado, repetido y dicho. El personal sanitario es todo el que trabaja en una institución sanitaria, sin distingo de la profesión que tenga, sin distingo de la preparación que tenga. Baste que trabaje en la institución hospitalaria porque está expuesto. Cuando a mí me pusieron la vacuna a través de la cátedra de pediatría en el hospital de niños, delante de mí estaba el muchacho que sirve café en la cafetería privada del hospital de niños. Me pareció excelente. Ese muchacho está expuesto porque ahí van a tomar café los pacientes, los médicos, y más de uno puede llevar el virus como portador. Entre tanto, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, exhortó al régimen de Nicolás Maduro que se aplique una vacunación anti-COVID masiva en el país, ya que el virus cada vez está más agresivo y el sistema sanitario está colapsado. Es un tema transversal, es un tema que nos tiene que preocupar a todos, porque lamentablemente vemos en la información poco ambigua, en la información ambigua que está emitiendo el órgano rector en materia de salud sobre este plan, y es preocupante, María Alejandra. En este momento el virus está golpeando con muchísima fuerza familias venezolanas. Hoy no es un secreto, el virus ya no puede ocultarse. Sin embargo, vemos con muchísima preocupación la lentitud que se está realizando para poder tener este acceso universal a la vacuna. Nos preocupa muchísimo ver que se necesitan 30 millones de dosis de vacunas para vacunar 15 millones de personas. Al paso que vamos y viendo los cálculos y escuchando a los expertos, Venezuela tardaría 7 años para tener este monto. Esto es grave, esto es muy grave, porque hoy los venezolanos urge una inmunización colectiva o inmunización en rebaño para poder detener, para poder mitigar el impacto que está generando estas nuevas variantes en la salud del pueblo venezolano. Ana Rosario Contreras aseveró igualmente este miércoles en RCR que hasta la fecha van más de 520 médicos fallecidos por COVID-19 e insistió en que es una situación terrible y que se debe prestar atención. Ayer conocimos el fallecimiento del licenciado José Páez del Hospital Universitario de Caracas, una persona joven, un profesional de enfermería, padre de 2 hijos que muere contagiado por COVID-19. Y de hecho tenemos otros casos que han fallecido a lo largo y ancho del país que van a ser incluidos en el próximo reporte. Es decir, hemos superado más de 522 trabajadores de la salud, y eso es muy grave, María Alejandra, porque eso nos está colocando a Venezuela como el primer país con la tasa de mortalidad de personal sanitario más alta. Y eso es grave porque esto habla de un sistema de salud que no está ni siquiera en capacidad de proteger y preservar la vida de sus trabajadores. Esto habla del colapso, esto habla de las circunstancias que hemos venido anunciando y que la pandemia lo ha colocado de manera muy difícil para el mundo y sobre todo para el venezolano que no tiene dinero para poder accesar a un sector, a un servicio público, a un servicio de salud privado, que es más del 80% de la población. En otras informaciones, tenemos que el director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, informó la tarde de este martes que obtuvo información acerca de 5 militares venezolanos heridos en un nuevo combate contra el Frente Décimo de la guerrilla de las FARC.
El activista precisó que este balance corresponde a un enfrentamiento en un sector conocido como Los Cañitos, perteneciente a La Victoria. Este combate se generó la noche del lunes, al igual que otro en el sector La Soledad. Y pasamos a la materia económica, y es que a 2 días del aumento del salario mínimo por parte del régimen de Nicolás Maduro, el cartón de huevos, que es una de las principales fuentes de proteína que llega a la mesa del venezolano, superó el monto de 10 millones de bolívares y alcanzó un precio de poco más de 11 millones de bolívares, lo que pulveriza el salario mínimo del venezolano. En este sentido, el profesor universitario y economista Ronald Balsa calificó como una burla este nuevo aumento del salario mínimo y afirmó que la hiperinflación lo volverá a devaluar. La hiperinflación continúa y los aumentos de salario son como los billetes que saca el Banco Central. O sea, hace un anuncio insólito un día que pasados 2 meses, que todo lo que se dedicó a esos salarios o a esos billetes se perdió. Y seguimos en una situación en la que, el anuncio del 1 de mayo es, como dice Froilán, una burla para todos los trabajadores y para todos los venezolanos. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales tenemos que la comunidad internacional denunció el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía de Colombia en la represión de las violentas protestas contra el gobierno, como un balance de al menos 19 muertos en la víspera de nuevas manifestaciones anunciadas en todo el país. Lo que empezó como una manifestación pacífica en rechazo a una reforma fiscal ya retirada se transformó en protestas contra el gobierno. Según datos oficiales, el saldo es de al menos 19 muertos, 3 por disparos, 89 desaparecidos y 846 heridos. En este sentido, la portavoz de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, alertó sobre la sensible situación que vive el vecino país. Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, en Colombia, la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida. Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali. Las personas defensoras de derechos humanos también informaron que han sido acosadas y amenazadas. Expresamos nuestra consternación por los sucesos ocurridos y resaltamos nuestra solidaridad con las personas que perdieron la vida, con las que resultaron heridas y con sus familiares. En otras noticias tenemos que Filipinas autorizó el uso de emergencia de la vacuna Moderna contra el COVID-19, lo que permite incluirla en el plan de inmunización del gobierno de Rodrigo Duterte, que sufrió muchos retrasos. En este sentido, las autoridades afirmaron que ya hicieron un pedido inicial de 200.000 inyecciones anti-COVID-19 al gigante farmacéutico estadounidense y espera recibirlo en junio, aunque en total cuentan con lograr unos 20 millones de vacunas Moderna que se utilizarán entre programas de vacunación públicos y privados. Y pasamos a los deportes, y es que el Atlético Mineiro brasileño, con un nuevo doblete de Hall y sendos tantos del venezolano Jefferson Savarino y el chileno Eduardo Vargas, aplastó este martes por 4-0 al Cerro Porteño paraguayo y se puso en solitario al frente del Grupo H de la Copa Libertadores. El conjunto de Belo Horizonte lidera el grupo con 7 puntos de 9 posibles y sacó 3 de ventaja al equipo de Asunción, que es segundo a falta del partido entre La Guaira y América. Así llegamos al final de este compacto informativo meridiano. Los dejamos con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.